Enero 15. Nuestra esperanza de resurrección. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Primera de Corintios 15, 16, 17, 18 y el versículo 20. Desde la caída en pecado, la humanidad se ha visto rodeada de preguntas sobre la muerte y el proceso de morir. ¿Qué sucederá cuando muera? ¿Iré a algún lugar cuando muera o aquí se acaba todo? ¿Mi vida tiene alguna trascendencia? ¿Qué significa todo esto? Toda la escritura es revelante y atemporal y ofrece respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, Pablo aborda estos temas de la resurrección y la vida eterna. Él explica que sin la resurrección nuestra fe sería en vano. Nuestra salvación sería falsa porque seríamos viviendo en pecado. La muerte resultaría ser más fuerte que Dios. Las afirmaciones de Jesús serían falsas. Él no sería el Señor ni tampoco regresará. La historia no tendrá meta ni propósito alguno y la humanidad no tendrá rumbo. Esta es la realidad en la que viven los incrédulos. No es de extrañar que haya tanta ansiedad en nuestro mundo. Sin embargo, el creyente puede decir, espera un momento, no digas que resucitó de los muertos y que nos promete a cada uno de sus... no digas que la historia carece de rumbo y sentido. Considera la resurrección. Nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos y que nos promete a cada uno de sus seguidores una resurrección plena, no únicamente del alma, sino del cuerpo y el alma. Primera de Corintios 15, del 42 al 49. John Locke, el filósofo británico del siglo XVIII, escribió que la resurrección de Cristo es verdaderamente de gran importancia en el cristianismo, tanto así que la verdad o mentira de la afirmación de que Él es el Mesías depende de esta. La resurrección prueba que Jesús es quien las Escrituras dicen ser. La resurrección es lo que ella muestra, es la que sella nuestra salvación. La resurrección transforma nuestra vida. Uno puede visitar el lugar donde están sepultadas las cenizas de Buda, el cuerpo de Mahoma y la urna de Gandhi, pero la tumba de Jesús de Nazaret está vacía. Creer en la resurrección es la puerta angosta y el único camino que conduce a la vida. Mateo 7, 13 al 14. Toda nuestra esperanza depende de este hecho. Jesús está vivo. Gracias a esta esperanza, podemos decir que esta vida no lo es todo, sino que es sencillamente un aperitivo, el primer plato. Nuestros éxitos más grandes en esta tierra no son tan impresionantes y pronto son olvidados. Perdemos a seres queridos. El pecado nos asedia, incluso en nuestros mejores días. Terminamos anhelando algo más, sin embargo, la realidad es que solo nos estamos preparando para ese día venidero, cuando las cosas viejas hayan pasado y llegue el nuevo reino de la resurrección. La resurrección de Jesús es lo que da propósito a todo lo que hagas hoy, lo que te da consuelo en todas tus pruebas y esperanza en todo lo que venga. Para profundizar, Apocalipsis 1, del 9 al 18. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite hoy estar reunidos, hoy celebrando la vida. ¿Por qué digo celebrando la vida? Porque como dice la Escritura, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Muchas personas hoy no despertaron. Muchos despertaron en la eternidad con Cristo y alabanza al nombre del Señor por eso. Y otros sin Cristo y da mucha tristeza. El devocional de hoy se llama Nuestra Esperanza de Resurrección. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, voy a leer desde el 15 al 22. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a ese tema. 1 Corintios capítulo 15, del 15 al 22. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 15 al 22. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado a Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos.
primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amada familia, este tema de la muerte lo hemos tocado ya como 2 veces el año pasado, y no entiendo el escritor del devocional por qué es tan recurrente, pero realmente es una verdad, es una realidad que nos enfrentamos todos los días. Todos los días cuando pasamos por una funeraria, generalmente encontramos a gente allí triste, llena de dolor, al ver un ataúd donde está un ser querido. Todos los días vemos noticias y la muerte es un enemigo que ha causado tanto dolor y angustia a todos y cada uno de nosotros los seres humanos. Y como decíamos en algún devocional, es una sombra que nos persigue desde un momento en el nacer. El reino de la muerte imperó por miles de años y eso es lo que vemos en la Escritura. Por eso es tan sorprendente, porque predicar acerca de la resurrección es la piedra angular del Evangelio. Y vamos a ver más adelante el por qué la piedra angular. ¿Por qué es tan importante? Porque es nuestra esperanza que la tumba está vacía. Porque no solamente tras de la resurrección estará nuestra resurrección, sino el perdón de nuestros pecados, la justificación delante de Dios. Y sé que todos tenemos incertidumbre y miedo, aun siendo cristianos, el día que tengamos que enfrentarnos ese día. Pero ese día llegará. Ese día llegará. Todos nos enfrentaremos a ese momento. La pregunta es cómo nos enfrentamos, o sea, cómo está nuestra alma. Para la época de Pablo, cuando está predicando el Evangelio, el predicar acerca de la resurrección era algo escandaloso. ¿Por qué escandaloso? Si ustedes me acompañan en sus Biblias al libro de Hechos, cuando Pablo llega a Atenas, como decía, la cuna del conocimiento y la sabiduría, donde están casi todos los filósofos, él empieza a predicar, e incluso si ustedes leen la Escritura, dice esto, está en Hechos capítulo 17, y vamos a leer desde el 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire que no es un favor, esta es una orden, que Dios manda a todo lugar que todos se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire que este texto nos habla de una esperanza de resurrección, vida eterna, pero también de un juicio. Y eso es lo que dice la Escritura. Realmente lo que le da sentido a esta vida, el aquí y el ahora, es el juicio de Dios. Porque vivimos en un mundo caído, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de injusticia. Y si esto es la vida, hermano, te cuento que no es nada. Como decían los saduceos, comamos y bebamos porque no sigue más nada. Pero no es así, pero el mundo, la gente cree que es así. Es una falsa mentira, porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y luego dice que el Señor Jesucristo aparecerá sin ningún tipo de relación con el pecado y juzgará a los vivos y a los muertos. Y luego el 32 dice, el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Se mire que el impacto en la predicación de Pablo no fue como él esperaba. Incluso él de este texto va a encontrar de que él viaja a Corinto y llega allá y dice que me acerqué a ustedes con debilidad y con temblor, no proponiéndome hablar ninguna sabiduría humana, sino el poder de Dios por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que revela el Evangelio? Pues la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente el sello de nuestra salvación es la resurrección de Cristo.
Entonces la muerte para el hombre no es natural. Si fuera así, no habría tanta negación al dolor al enfrentarla. Hermanos, incluso muchos de nosotros como creyentes nos preguntamos qué sigue después, aunque leemos la escritura, porque no es nada fácil enfrentarse a la muerte, no es nada fácil. La pregunta es, ¿cómo podemos evitarla? Muy sencillo, Cristo. El que cree en mí no morirá. Es lo que dice la escritura, yo tengo que creerlo. Esa muerte espiritual, cuando venimos a Cristo, ya no hay más muerte, no hay separación, porque realmente la muerte es separación del cuerpo y separación de Dios. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. El hombre se separó espiritualmente de Dios. Pues que la escritura dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados ajenos a la vida de Dios. Una pregunta, si ustedes tuvieran que explicar de la manera más breve el evangelio de alguien, ¿qué incluiríamos? La respuesta sería explicar la razón que todos necesitamos salvación de nuestros pecados, la identidad del Salvador, que es el Hijo de Dios, que eligió hacerse hombre, el precio que pagó por nuestro perdón, su muerte en la cruz. Y otro aspecto importante para incluir sería cómo ser salvo, arrepentirse del pecado, creer en Cristo y clamar a Él para salvación. Pero detrás de todo esto está la muerte. Dice Romanos 6, 20 al 23, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con el fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, sin Cristo, créame que seguiremos muertos en delitos y pecados. Y pasaremos a la eternidad. La gente pasa a la eternidad. Va a haber resurrección, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros resucitamos para una vida eterna. La vida eterna empieza no solamente cuando partamos hacia la eternidad, sino desde el aquí y el ahora, porque ya la muerte no tiene poder y dominio sobre nosotros. Sí partiremos hacia la eternidad. Este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Pero ¿qué nos ocupamos nosotros? Nos estamos ocupando más por este cuerpo, lo que pide este cuerpo. ¿Cuál es lo que pide el cuerpo, la carne? Pues los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es lo que pide este cuerpo. Y vuelvo a reitero, no es malo obtener, no es malo anhelar, no es malo planear. Lo que es malo es cuando todo eso se convierte en un primer lugar. Cuando ocupa nuestro tiempo, ocupa nuestras prioridades. Porque todo esto se va a quedar. Este cuerpo que tanto cuidamos, polvo eres, polvo te convertirás. Hermanos, en la compañía del pecado está la muerte. Y esas son las consecuencias penales del pecado. Dios lo había determinado cuando dijo el hombre refiriéndose a la expresión del pecado es la desobediencia de comer del árbol prohibido. El día que comieres, ciertamente morirás. Es decir, no hay margen de duda, van a morir. Pero ¿qué fue lo que les dijo a la serpiente? Es mentira, no morirán. El enemigo siempre va a poner en duda. Y Dios puede ponerte en duda de que Jesucristo ha resucitado. Y han tratado de probar eso, que Jesucristo no resucitó, que se robaron el cuerpo, que realmente no estaba muerto, que se salió de la tumba. Fue una cantidad de locuras. Y le recomiendo una película que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Él, en búsqueda de esa respuesta de que Jesucristo no había resucitado para probarle a su esposa de que su fe era vano, gastó tiempo, dinero, hasta el final se encontró que todas las evidencias científicamente hablaban, históricamente hablaban, que la tumba estaba vacía, que Jesucristo ha resucitado. Y nosotros vivimos es por fe, no por vista, y creemos que Jesucristo ha resucitado y que está sentado a la diestra del Padre.
y que vendrá en su gloria por su iglesia. Hermano, la muerte es la forma natural de vida en el mundo abierto al pecado. La vida procede de Dios y se disfruta en la medida, escuchen esto, la vida se disfruta en la medida que se está en esta comunión con Dios por medio de Jesucristo. Si no, no tienes vida. Eres un muerto viviente. La vida espiritual es el resultado de conocer al Padre y al Hijo, y no es un sentido intelectual, es reconocer su existencia, sino una vinculación íntima, que es lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre. Pero conocemos al Padre como por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es ese conocimiento? No logos, como dice la Escritura. Sí se necesita escuchar el Evangelio, pero hay que escucharlo con fe. Y esa fe proviene de Dios. Es decir, que todo lo inicia Dios y todo lo termina Dios. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios, y a causa del pecado. Esta muerte espiritual es evidencia en la muerte física, que es la experiencia común de todos los hombres. La muerte espiritual, como decía, es consecuencia y alcanza a todos los hombres. Nadie podrá escaparse de ese momento. Allí no hay rico, allí no hay pobre, allí no hay hombre de color, allí no hay bonito, allí no hay feo. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Y voy a tomar un texto que se encuentra en Salmo 90, cuando está hablando Moisés acerca de la transitorialidad de la vida, cuando dice, Señor, enséñame a contar mis días para hallar en ellos sabiduría. Tengo una pregunta hoy y me la hago yo mismo. ¿Cómo estamos contando nuestros días? ¿A la luz del Evangelio? ¿Contamos nuestros días en Cristo o sin Cristo? Hermano, nuestra esperanza está firme. Nuestra esperanza es Cristo, la tumba está vacía. Y nosotros estaremos juntamente con Él, si es que estamos en Cristo. Sé que todos los que estamos aquí estamos perseverando. Y hay momentos en que nos sentimos frustrados porque no podemos obedecer de la manera perfecta. Nos pasa lo de Romanos capítulo 7. Pero hermano, ese sentimiento de impotencia es un sentimiento también de victoria. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Y en Él tenemos que animarnos todos los días. Es en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Aquí estamos batallando. No escuchemos al enemigo de nuestras almas cuando trata de desanimarnos con sus dardos de incredulidad, poniendo en duda lo que Dios ha dicho. Cristo ha resucitado y nosotros juntamente con Él. Y esa es nuestra esperanza, amada familia. Es nuestra esperanza. Y allí estamos firmes. Tenemos que estar firmes en esta realidad, amada familia, porque no hay más esperanza sino Cristo. Tu esperanza no son los bienes materiales, es Cristo esperanza de gloria. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Tengamos en mente todos los días esta verdad, que la tumba está vacía. Y eso nos da la seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. Y es lo que está explicando Pablo en Romanos capítulo 15. Le está diciendo, mira, si Cristo no ha resucitado, pues en vano es nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo y también el sello y la garantía de nuestra salvación. Familia, la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Si se quita, se hunde de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Por sostener con firmeza esta verdad, los cristianos soportan el día de la tribulación, se mantienen fieles a Dios. Hermanos, no hemos creído en vano, a menos que nos mantengamos firmes en el Evangelio, como dice 1 Corintios 15:13, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y aún estáis muertos en qué? Pecados. Tengamos en cuenta eso, hermano. La tumba está vacía. ¿Qué es lo que hizo que Jesús, perdón, en la cruz, pues murió por nuestros pecados, pagó la deuda? Y es por eso que Romanos capítulo 1, ¿cómo empieza? Que fue resucitado con poder entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Y así no declarado hijo de Dios. No es que Jesucristo haya sido hijo de Dios porque resucitó, él era hijo de Dios, sino que el sello de su ministerio, el sello de la obra en la cruz, era la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. Y eso es lo que predicaban los discípulos, es lo que predicaba la iglesia primitiva. Cristo ha resucitado, entonces vivamos una vida de resurrección, porque ese viejo hombre ya murió. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas porque somos nuevas criaturas. Eso nos lleva entonces a tomar todo ese pasado, todo ese dolor, todas esas cosas que vivimos, realmente quedaron sepultadas en la cruz de Cristo. Ese viejo hombre quedó allí. No vamos a buscar en la sepultura, ese viejo hombre, las viejas cosas. Pues me reitero, amada familia, todas esas obras muertas de nuestra vida pasada fueron limpiadas con la sangre de Cristo. Es lo que dice Hebreos. Pero seguimos hurgando en ese pasado. Volvemos a esa tumba donde no hay sino putrefacción, porque el recuerdo de nuestro pasado no hay sino dolor, muerte, angustia, odio, resentimiento. Ese viejo hombre está muerto. Y tenemos todos los días que crucificar esta carne. Todos los días tenemos que crucificar a ese viejo hombre que trata de resucitar todos los días. Pero tenemos que ser intencionales, como les explicaba ayer, predicarnos el Evangelio todos los días, meditar en él. ¿Cuántas veces meditas en el día en el cielo, en lo que Cristo ha hecho por ti, en tu resurrección, en la vida eterna, en el privilegio de ser hijos de Dios? Eso es predicarnos el Evangelio. Todos los días creerlo. No solamente un conocimiento o una palabrería, porque tenemos todavía como esa mente católica romana. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y comprender que tenemos una firme esperanza. Una firme esperanza. ¿Por qué considera Pablo tan especial la fe en la resurrección de Jesús? ¿Qué grandes valores y verdades conserva? Es la demostración de hechos fundamentales que cambian radicalmente el concepto de la vida aquí y en el más allá. Hermanos, esta verdad de que resucitamos en Cristo, de que la muerte ya no tiene poder en nosotros, créame que cambia el concepto de nuestra vida acá. No vivimos para el aquí y el ahora. Nuestro corazón no estará aquí en esta tierra, sino en el cielo. Y entenderemos de que somos extranjeros y peregrinos. Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confiamos en Él recibamos nueva vida en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confían en Cristo recibirán la muerte eterna. Que es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y aquí llega un punto fundamental. Hermano, el mundo sin Cristo se muere y no tiene esperanza, y nosotros tenemos esa esperanza. ¿Por qué no proclamamos el Evangelio? ¿Por qué no somos heraldos de Cristo? Si esa es nuestra misión. Llevamos todo el año estudiando la Biblia, el año pasado, 2024, y empezamos 2025. ¿Cuánto te vas a comprometer con el evangelismo? ¿Cuánto te vas a comprometer con Cristo? ¿O todo o nada? Porque recuerda que a medias no se puede, porque los tibios serán muy vomitados. O somos o no somos. Pero tenemos que ser intencionales, no podemos quedarnos ahí dormidos. Como dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que aprovechar bien los días porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y tenemos en nuestro corazón a Cristo
reinando y gobernando por medio de su Espíritu Santo. Tenemos su glorioso evangelio. Tenemos todo para cumplir nuestro ministerio. Hermanos, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Porque si es así, la manera que estamos viviendo, como si Cristo no hubiera resucitado, como si estuviera muerto, como si estuviera en la tumba. Porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y Cristo resucitó y nosotros juntamente con él. La resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la mentira. Según el Evangelio de Juan, Jesús les dijo a sus enemigos, mire, Juan 8:40 al 47. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hago un paréntesis aquí, hermano. Tengo una pregunta. ¿Puedes escuchar la palabra? ¿Puedes entender? ¿O estás como el pueblo de Israel, duros de servir, creyendo de que no son pecadores, que no necesitaban a Cristo, rechazando a la vida, al dador de la vida? Luego dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Creéis en el Evangelio? Hermano, que me escuchas, hermana, ¿creéis en el Evangelio? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Familia, todos los que estamos aquí somos de Dios. Todos los que estamos aquí, que hemos madrugado, el Señor nos ha levantado de los muertos. Pero vivamos una vida de resurrección, firmes en esa esperanza, entendiendo de que nuestra vida no es el aquí y el ahora. Nuestro tesoro está en el cielo. Caminemos como extranjeros y peregrinos, firmes en la esperanza, victoriosos en Cristo, reconociendo y entendiendo de que Jesús ha resucitado y que Jesús volverá. Hermano, Cristo volverá. Y eso es una verdad. Así como Cristo vino para ser nuestro Salvador, Cristo regresará para ser el juez y Señor, como le enseñamos en estos días, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tengamos en cuenta, amada familia, que todo el mundo confesará que Él es el Señor. Todo el mundo confesará que Él es el Señor. Mire lo que dice en la manera que se le revela a Juan en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro que ves, envía a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y luego dice, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Mire cómo se le aparece a Juan,
Qué visión, amada familia. Qué visión. Usted ve a Juan, que vio el discípulo amado, el que estuvo en la cruz, viendo a su Señor desangrándose, hecho pedazos. Ahora aquí lo ven toda su gloria, su esplendor. Qué gloriosa esperanza. Qué gloriosa esperanza para este hombre que había sufrido por causa del Evangelio, como lo dice el texto. Por causa del Evangelio había sufrido tanto y aún así perseveraba. Pero Cristo le dio el privilegio de verlo resucitado con poder y con gloria. Porque Juan también lo ha resucitado. Incluso no lo conocieron, pero lo vio con toda su gloria y toda su majestad. Aquí ya Cristo está glorificado. Y así lo veremos nosotros como lo dijo Juan. Tú y yo lo veremos, y esa es nuestra esperanza. Y en esa esperanza estamos firmes todos los días. Así que hagamos que nuestra vida cuente. Hagamos que la salvación del Señor cuente todos los días de nuestra vida. Vivamos para su gloria, firmes en el Evangelio, constantes, caminando en la fe, sin detenernos. Porque Dios que pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces ocupemos de la salvación con temor y con temblor. Amada familia, este es el devocional del día de hoy. Vamos ahora.